Hay lugares en Ciudad de México que no aparecen en ningún mapa turístico, edificios que la gente evita mencionar, estructuras que permanecen selladas por décadas, custodiadas por un silencio que pesa más que el concreto. La Torre Anáhuac es uno de esos lugares. Desde el eclipse total de sol del 11 de julio de 1991, sus puertas permanecen cerradas con cadenas oxidadas y sellos gubernamentales que nadie se atreve a romper. Pero lo que pocos saben es que 3 personas desaparecieron dentro de esa torre la noche del eclipse. Y 34 años después, un teléfono celular fue encontrado en el piso 22, todavía encendido, reproduciendo una grabación de audio que nadie debería escuchar. Una voz susurrante que predice eventos que aún no han ocurrido, una profecía que menciona tu nombre. La Torre Anáhuac se levanta como una cicatriz de concreto en la colonia Doctores, a pocas cuadras del centro histórico. 26 pisos de arquitectura brutalista construidos en 1983, cuando el gobierno decidió modernizar la zona sin consultar a los residentes que llevaban generaciones viviendo allí. Dicen los ancianos del barrio que la torre fue construida exactamente sobre las ruinas de un templo dedicado a Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, señor de la noche y de los destinos. Durante la construcción, los trabajadores reportaron fenómenos extraños, herramientas que aparecían en lugares donde nadie las había dejado, sombras que se movían en los pisos superiores cuando aún no había electricidad, y sobre todo, un zumbido constante que parecía emanar de las paredes mismas del edificio. 3 trabajadores renunciaron alegando que escuchaban voces. Uno de ellos, un hombre llamado Esteban Morales, juró que las voces le contaban cosas que aún no habían sucedido. Nadie le creyó. 6 meses después, todo lo que las voces le habían dicho se cumplió al pie de la letra. En 1986, la torre fue inaugurada como un complejo de oficinas gubernamentales. Durante 5 años funcionó con normalidad, aunque los empleados siempre comentaban sobre la sensación de ser observados en los pasillos vacíos, especialmente después de las 6 de la tarde. Algunos reportaron haber escuchado susurros en idiomas que no podían identificar, palabras que sonaban como náhuatl antiguo mezclado con algo más, algo que no pertenecía a ningún lenguaje humano conocido. Pero fue en 1991 cuando todo cambió. El año del eclipse que sumió a la Ciudad de México en una oscuridad total durante 6 minutos y 30 segundos. El eclipse más largo del siglo XX. Y la última vez que alguien vio con vida a la doctora Mariana Solís, al ingeniero Roberto Fuentes y al guardia de seguridad Javier Mendoza. Mariana Solís tenía 38 años y era una de las antropólogas más respetadas de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en cosmovisión méxica y rituales prehispánicos. Había pasado los últimos 3 años investigando las profecías aztecas relacionadas con los eclipses. Para los mexicas, un eclipse no era simplemente un fenómeno astronómico, era una batalla cósmica entre la luz y la oscuridad, un momento en que los límites entre los mundos se volvían permeables. Mariana había descubierto algo en los códices antiguos, algo que la obsesionaba. En sus últimas semanas, sus colegas notaron un cambio en ella. Se volvió reservada, casi paranoica. Dejó de asistir a reuniones y pasaba horas encerrada en su oficina, rodeada de mapas antiguos de Tenochtitlan y fotografías de la Torre Anáhuac. Cuando le preguntaban qué investigaba, simplemente respondía: las profecías no están en el pasado. Están esperando el momento correcto para manifestarse. Roberto Fuentes era ingeniero civil, 42 años, casado, padre de 2 hijos.
Había trabajado en la construcción de la Torre Anahuac en 1983 y conocía cada rincón del edificio. Después de la inauguración, fue contratado como supervisor de mantenimiento. Era un hombre práctico, escéptico, que no creía en supersticiones. Pero algo cambió en él durante los meses previos al eclipse. Comenzó a llevar un diario donde anotaba anomalías estructurales que encontraba en la torre, vigas que no deberían estar ahí, espacios entre paredes que no coincidían con los planos originales y, sobre todo, una habitación en el piso 22 que no aparecía en ningún documento oficial. Una habitación sin ventanas, sin puerta visible, pero que él juraba haber visto abierta en 3 ocasiones diferentes, siempre al atardecer. Cuando entraba, la habitación estaba vacía, pero las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados en el concreto, símbolos que reconoció de fotografías de códices prehispánicos, símbolos que hablaban de portales y de tiempos que se cruzan. Javier Mendoza era el guardia de seguridad del turno nocturno. 29 años, sin familia. Vivía solo en un pequeño departamento a 10 cuadras de la torre. Era callado, observador, el tipo de persona que pasa desapercibida. Pero tenía un don que nunca compartió con nadie. Desde niño, podía escuchar cosas que otros no escuchaban. No eran alucinaciones auditivas. Él lo sabía. Eran voces que hablaban desde algún lugar entre el presente y otro tiempo. Durante sus rondas nocturnas por la Torre Anahuac, esas voces se volvieron más fuertes. Le contaban historias del pasado, de sacerdotes que realizaban rituales en ese lugar exacto siglos atrás, y le contaban cosas del futuro, eventos que aún no ocurrían. Al principio lo aterrorizaba, pero con el tiempo aprendió a escuchar. Y lo que escuchó sobre el eclipse de julio lo convenció de que tenía que estar en la torre esa noche. Las voces le dijeron que algo se abriría, que alguien tenía que presenciarlo. Si quieres saber qué pasó realmente esa noche y por qué la torre fue sellada para siempre, suscríbete al canal, porque cuando encontremos las respuestas completas, las compartiremos aquí primero. Los días previos al eclipse de julio de 1991 fueron extraños en toda la Ciudad de México. La expectativa por el evento astronómico era enorme. Los medios hablaban del eclipse del siglo. Científicos de todo el mundo llegaron para estudiarlo. Pero había algo más en el aire, una tensión que no podía explicarse solo por la emoción científica. Los perros aullaban más de lo normal, las aves migratorias cambiaban sus rutas, y en los barrios antiguos, los curanderos y los graniceros, aquellos que aún mantenían las tradiciones prehispánicas, advertían que este eclipse era diferente, que Tezcatlipoca reclamaría lo que le pertenecía. Mariana Solís llegó a la Torre Anahuac el 5 de julio, 6 días antes del eclipse. No tenía autorización oficial para estar allí. Las oficinas gubernamentales habían sido evacuadas temporalmente debido a mantenimiento estructural, aunque nadie especificó qué tipo de mantenimiento. Mariana había llamado a Roberto Fuentes 2 semanas antes. La conversación fue breve pero intensa. «Encontré algo en los códices», le dijo. «Algo sobre la torre, sobre lo que está debajo de la torre. Necesito entrar antes del eclipse». Roberto dudó. Él también había encontrado algo. Los planos originales del edificio no coincidían con lo que realmente existía en su interior. Había espacios ocultos, habitaciones que no deberían existir. «Nos vemos el 5», respondió finalmente. «Pero tiene que ser de noche, y tendrás que firmar que entras bajo tu propia responsabilidad. No puedo perder mi trabajo por esto». Esa noche, Mariana entró a la torre con 2 mochilas llenas de equipo: cámaras, grabadoras de audio, sensores de campo electromagnético y copias de páginas del Códice Borgia que mostraban rituales relacionados con eclipses. Roberto la esperaba en el vestíbulo, nervioso.
«Hay algo que necesitas ver antes de que subamos», le dijo. La llevó al sótano, un nivel que técnicamente no existía en los planos oficiales. Tuvieron que bajar por una escalera de servicio que estaba parcialmente bloqueada por cajas de archivos viejos. El aire en el sótano era denso, húmedo, con un olor a tierra antigua. Roberto encendió su linterna y la dirigió hacia la pared del fondo. Allí, parcialmente cubiertos por el concreto moderno, se podían ver restos de piedras talladas, piedras con glifos mexicas. «La torre no fue construida sobre un templo», susurró Roberto. «Fue construida integrando partes del templo en su estructura. Mira esto», señaló hacia una esquina donde el concreto se había agrietado, revelando lo que parecía ser el inicio de un túnel descendente. «Esto baja más profundo, mucho más, y he estado escuchando cosas que vienen de ahí abajo». Mariana se arrodilló frente a las piedras expuestas. Pasó sus dedos sobre los glifos, susurrando las traducciones para sí misma. «Esto es del período postclásico tardío», dijo con voz temblorosa. «Estos símbolos hablan de Mictlán, el inframundo, y esto de aquí», señaló un glifo particularmente complejo. «Esto representa un portal, no un portal metafórico, un portal real». Los mexicas creían que ciertos lugares eran umbrales entre los mundos y que en momentos específicos, durante eventos cósmicos como los eclipses, esos umbrales podían abrirse. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Estás diciendo que hay algo debajo de esta torre? ¿Algo que podría activarse durante el eclipse?» Mariana lo miró con una mezcla de excitación académica y miedo genuino. «No solo activarse, comunicarse. Las profecías aztecas no eran predicciones hechas por humanos. Eran mensajes recibidos desde el otro lado del umbral, mensajes del futuro contándole al pasado lo que iba a suceder. Y creo que este lugar, esta torre, está construida exactamente sobre uno de esos puntos de comunicación». Bridle. Durante los siguientes 3 días, Mariana y Roberto trabajaron juntos documentando todo lo que encontraban. Subieron al piso 22, donde Roberto había visto la habitación misteriosa. Esta vez, la puerta estaba visible, ligeramente entreabierta. Era imposible. Roberto había pasado por ese corredor cientos de veces y nunca había visto una puerta allí. Las paredes eran sólidas, pero ahora había una puerta de madera oscura con grabados que brillaban débilmente con una luz verdosa propia. Mariana sacó su cámara y comenzó a fotografiar los grabados. Eran profecías, fecha tras fecha, evento tras evento. La caída de Tenochtitlan, la independencia de México, la revolución, el terremoto de 1985 y fechas futuras, eventos que aún no habían ocurrido, desastres, guerras, colapsos, y en el centro de la puerta, grabado con más profundidad que el resto, una fecha, 11 de julio de 1991, el día del eclipse. «Tenemos que entrar», dijo Mariana. Roberto negó con la cabeza. «Esto es una locura. No sabemos qué hay ahí dentro. Deberíamos llamar a las autoridades». Pero ambos sabían que las autoridades no creerían nada de esto. Los considerarían locos. Mariana empujó la puerta suavemente. Se abrió sin resistencia, revelando una habitación circular de aproximadamente 10 metros de diámetro. El suelo estaba cubierto de símbolos concéntricos, formando un patrón que Mariana reconoció inmediatamente como un calendario ritual mexica. En el centro había un espejo circular de obsidiana, perfectamente pulido, de casi 2 metros de diámetro. El espejo humeante, el símbolo de Tezcatlipoca. Y alrededor del espejo, grabadas en el suelo con lo que parecía ser sangre seca, había palabras en náhuatl. Mariana las leyó en voz alta traduciendo: «Cuando el sol muera y renazca, cuando la serpiente devore su propia cola, cuando el espejo refleje lo que no ha sido, los que escuchen conocerán su destino». Fue entonces cuando escucharon la voz por primera vez.
No vino del espejo ni de las paredes, vino de todas partes y de ninguna. Una voz que susurraba en múltiples idiomas simultáneamente, creando una cacofonía que de alguna manera se entendía perfectamente. La voz decía nombres, fechas, eventos. Hablaba de cosas que ya habían pasado con la misma certeza que de cosas que pasarían décadas en el futuro. Y entonces la voz dijo el nombre de Mariana, dijo su fecha de nacimiento y dijo la fecha de algo más, algo que la heló hasta los huesos. La voz sabía. La voz lo sabía todo. Roberto quiso salir corriendo, pero Mariana lo detuvo. «Espera», susurró. «Está tratando de decirnos algo». La voz continuó, ahora más clara, enfocándose en ellos dos específicamente. Les contó sobre el eclipse que vendría en 6 días. Les dijo que durante los 6 minutos de oscuridad total, el umbral se abriría completamente, que cualquiera que estuviera en esa habitación podría ver todo, pasado, presente y futuro entrelazados. Pero había un precio, siempre había un precio. Los que vieran todo nunca podrían salir. Se convertirían en parte del umbral, en guardianes del conocimiento prohibido, en voces que susurrarían a través del tiempo. «Tenemos que irnos», dijo Roberto, su voz quebrándose. «Tenemos que sellar esta habitación y olvidar que alguna vez estuvimos aquí». Pero Mariana no podía irse. Toda su vida había estudiado estas profecías, estos misterios, y ahora tenía la oportunidad de presenciar algo que nadie más había visto. «Voy a estar aquí durante el eclipse», dijo con voz firme. «Necesito saber, necesito entender». Roberto la miró con desesperación. Él era un hombre práctico, un ingeniero, alguien que creía en lo que podía medir y calcular, pero lo que estaba experimentando desafiaba toda lógica. «Si te quedas», dijo finalmente, «yo también me quedo. No voy a dejarte sola en este lugar». Javier Mendoza había estado teniendo sueños donde caminaba por los corredores de la Torre Anahuac y escuchaba voces que lo llamaban por su nombre. En los sueños subía al piso 22 y encontraba una puerta abierta. Detrás de la puerta había un espejo negro que reflejaba no su imagen, sino las imágenes de todas las personas que alguna vez sería, todas las versiones de sí mismo en diferentes futuros posibles. Y en cada uno de esos futuros, él estaba en la torre durante el eclipse. No había forma de evitarlo. Su destino estaba entrelazado con ese lugar, con ese momento específico en el tiempo. El 9 de julio, 2 días antes del eclipse, Javier llegó a su turno nocturno y encontró señales de que alguien había estado en el edificio. Huellas de polvo, marcas en las escaleras, equipos que no debían estar allí. Comenzó a buscar y eventualmente encontró a Mariana y Roberto en el piso 22, saliendo de la habitación misteriosa. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, llevando su mano a la radio. Roberto levantó las manos en señal de paz. «Soy Roberto Fuentes, trabajo aquí. Ella es la doctora Solís, es antropóloga. Estamos investigando algo relacionado con la estructura del edificio». Javier los observó en silencio por un momento. Luego dijo algo que los sorprendió a ambos. «Ustedes también escuchan las voces, ¿verdad?». Esa noche, los 3 se sentaron en la habitación del piso 22 y compartieron sus experiencias. Mariana explicó lo que había encontrado en los códices. Roberto mostró los planos contradictorios del edificio y habló sobre los espacios imposibles. Y Javier, por primera vez en su vida, contó su don. Cómo desde niño había escuchado susurros del tiempo, cómo las voces le habían advertido sobre eventos antes de que ocurrieran. «Las voces me dijeron que tenía que estar aquí el 11 de julio», confesó. «Me dijeron que sin mí algo terrible pasaría, que necesitan 3, siempre 3. Un conocedor del pasado, un constructor del presente y un escucha del futuro». Mariana sintió que las piezas encajaban.
En los rituales mexicas, muchas ceremonias importantes requerían 3 participantes representando diferentes aspectos del cosmos. No es coincidencia que todos hayamos sido atraídos aquí, dijo. Este lugar, este umbral, nos eligió, o algo a través del umbral nos eligió. Roberto se frotó la cara con las manos, exhausto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Realmente vamos a estar aquí durante el eclipse? ¿Vamos a arriesgarnos a qué exactamente? ¿A convertirnos en parte de este lugar? Javier miró fijamente el espejo de obsidiana en el centro de la habitación. No creo que tengamos opción. Si las voces están en lo cierto, si no estamos aquí, el umbral se abrirá de todas formas. Pero sin nadie para presenciarlo, sin nadie para anclar la experiencia, podría abrirse de forma descontrolada. Podría ser catastrófico. Los 2 días siguientes fueron de preparación frenética. Mariana trajo más equipo de grabación, documentos adicionales y varios objetos rituales que había obtenido de colecciones privadas. No eran originales prehispánicos, pero eran réplicas exactas basadas en descripciones de los códices, incensarios, pequeñas figuras de jade y un cuchillo ceremonial de obsidiana. Roberto instaló generadores de respaldo y luces de emergencia en el piso 22. También trajo herramientas, cuerdas y equipo de primeros auxilios. Si algo sale mal, dijo, necesitamos poder salir de aquí. Javier se encargó de asegurar que nadie más entraría al edificio esa noche. Convenció a su supervisor de que él tomaría un turno doble. Colocó letreros de mantenimiento peligroso en todas las entradas. La torre sería suya esa noche. La mañana del 11 de julio amaneció con un cielo extrañamente claro. Ciudad de México rara vez tenía días sin smog, pero ese día el aire estaba límpido, como si la atmósfera misma se hubiera limpiado en anticipación del evento cósmico. Millones de personas se preparaban para ver el eclipse. Se vendían lentes especiales en cada esquina. Las escuelas cancelaron clases. Los medios transmitirían el evento en vivo. Pero muy pocos sabían lo que realmente estaba en juego. Muy pocos entendían que este eclipse sería diferente. Mariana pasó la mañana en su departamento escribiendo cartas. Una para su familia, otra para sus colegas en la universidad y una tercera para las autoridades. En ellas se explicaba lo que había descubierto, dónde estaría esa noche y qué esperaba encontrar. Las selló y las dejó sobre su escritorio. Si algo salía mal, al menos habría un registro. Roberto pasó la mañana con su familia. Desayunó con su esposa y sus hijos, pero no pudo decirles lo que realmente iba a hacer esa noche. Les dijo que tenía que trabajar un turno especial de mantenimiento durante el eclipse. Su esposa lo miró con preocupación. ¿Estás bien?, le preguntó. «Te ves diferente». Él la abrazó fuerte. «Todo va a estar bien», mintió. «Te prometo que todo va a estar bien». Javier no tenía a nadie a quien despedirse. Pasó el día caminando por la colonia Doctores, observando a la gente preparándose para el eclipse. Niños corriendo con lentes protectores. Familias instalando telescopios en las azoteas. Vendedores ambulantes vendiendo amuletos de protección contra el eclipse. Una anciana, una de esas curanderas tradicionales que aún quedaban, lo detuvo en la calle. «Tú vas a estar en la torre esta noche», le dijo. No era una pregunta. Javier asintió, sorprendido. La anciana sacó un pequeño amuleto de su bolsa, una figura tallada en jade verde oscuro. «Lleva esto. No te protegerá de lo que vas a ver, pero te ayudará a recordar quién eres. Cuando cruces el umbral, es fácil olvidar. Es fácil perderse en el tiempo. Este amuleto te anclará». Javier tomó el objeto, sintiendo su peso frío en su palma. «¿Cómo supo usted?» Pero la anciana ya se estaba alejando, perdiéndose entre la multitud. A las 5 de la tarde, los 3 se reunieron en la entrada de la Torre Anahuac. El sol aún brillaba, pero ya se podía sentir algo diferente en el aire. Una tensión eléctrica.
Los perros del vecindario habían dejado de ladrar. Los pájaros habían dejado de cantar. Era como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Entraron juntos, cerraron las puertas detrás de ellos y comenzaron a subir las escaleras hacia el piso 22. Cada paso resonaba en el edificio vacío. Las sombras parecían más profundas de lo normal, y mientras subían, los tres podían escuchar las voces comenzando a despertar, susurros que se hacían más fuertes con cada piso que ascendían. El eclipse comenzaría a las 13:24 horas. La oscuridad total llegaría a las 14:21 y duraría exactamente 6 minutos y 30 segundos. Mariana, Roberto y Javier entraron a la habitación circular del piso 22 a las 13:00 horas. Instalaron las cámaras en trípodes alrededor del perímetro. Mariana colocó los objetos rituales en posiciones específicas según las indicaciones del Códice Borgia. El espejo de obsidiana en el centro de la habitación parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Roberto verificó los generadores y aseguró que las grabadoras de audio estuvieran funcionando. Javier simplemente se sentó frente al espejo, sosteniendo el amuleto de jade que la anciana le había dado, y esperó. A las 13:24, la luna comenzó a cubrir el sol. Dentro de la habitación, aunque no había ventanas, todos lo sintieron. La temperatura bajó abruptamente, el aire se volvió denso, casi líquido. Y las voces, esas voces susurrantes que habían estado presentes de forma sutil durante días, ahora resonaban con fuerza. Hablaban en coros superpuestos, en idiomas que mezclaban náhuatl antiguo con español moderno, con lenguas que no pertenecían a ningún periodo conocido de la historia humana. Mariana encendió las grabadoras. Roberto verificó que las cámaras estuvieran capturando todo, y Javier cerró los ojos, abriéndose completamente a lo que estaba por venir. A las 14:21, el sol desapareció completamente. La oscuridad total cayó sobre Ciudad de México, pero en la habitación del piso 22 de la Torre Anáhuac, la oscuridad era diferente. No era simplemente ausencia de luz, era una oscuridad que tenía sustancia, que se movía, que pensaba. El espejo de obsidiana comenzó a brillar con esa luz verdosa que habían visto antes, pero mucho más intensa. Y en su superficie, en lugar de reflejar la habitación, comenzó a mostrar imágenes. No eran visiones metafóricas o simbólicas, eran ventanas temporales, ventanas a diferentes momentos en el tiempo. Vieron el pasado, vieron sacerdotes mexicas realizando rituales en ese lugar exacto, siglos antes de que existiera la torre. Vieron sacrificios ofrecidos a Tezcatlipoca, no sacrificios de sangre humana como los españoles habían descrito, sino sacrificios de tiempo. Personas que voluntariamente se ofrecían para convertirse en guardianes del umbral, para vivir entre los momentos, susurrando conocimiento a través de las eras. Vieron la conquista española. Vieron cómo los conquistadores sellaron ese lugar, aterrorizados por lo que habían encontrado. Vieron siglos de historia construyéndose literalmente sobre el sitio, capa tras capa, hasta que llegó la construcción de la torre moderna. Y vieron el futuro, fechas, eventos, catástrofes y maravillas. Vieron tecnologías que aún no existían. Vieron crisis que vendrían y vieron sus propios futuros. Mariana se vio a sí misma anciana, en un lugar que no reconocía, rodeada de estudiantes, todavía enseñando, todavía buscando. Pero en esa visión, ella hablaba de la Torre Anáhuac como un mito, como si nunca hubiera estado realmente allí. Roberto se vio en diferentes versiones. En una, abrazaba a sus hijos ya adultos en una reunión familiar. En otra, estaba solo, buscando algo que había perdido, algo que no podía recordar. Javier se vio transformado, ya no completamente humano, sino convertido en algo más, en un puente viviente entre los tiempos, en una de esas voces que susurran desde el umbral.
Las profecías comenzaron a fluir entonces, no como predicciones generales, sino como información específica, detallada, imposible de ignorar. Nombres de personas que aún no habían nacido. Fechas de eventos que ocurrirían décadas en el futuro. Descubrimientos científicos, colapsos económicos, guerras, paces, todo mezclado en un torrente de información que era demasiado para que una mente humana normal lo procesara. Mariana gritó, cubriéndose los oídos, pero el conocimiento no entraba por los oídos. Entraba directamente en la mente. Roberto cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro, viendo todos los futuros posibles de sus hijos, todos los caminos que sus vidas podrían tomar. Y Javier simplemente observaba, sosteniendo el amuleto de jade, anclándose a su humanidad mientras el umbral intentaba absorberlo completamente. Entonces algo cambió. Una de las voces se hizo más fuerte que las demás. Una voz que hablaba específicamente a ellos tres. «Ustedes fueron elegidos», dijo la voz, «elegidos para presenciar, elegidos para decidir. Pueden tomar este conocimiento y salir, pueden regresar al mundo con la carga de saber lo que viene, pero si lo hacen, el peso de ese conocimiento los destruirá lentamente, los volverá locos, los aislará de todos los que aman. O pueden quedarse, pueden unirse a nosotros, convertirse en guardianes, vivir entre los momentos, susurrar advertencias a través del tiempo, guiar sin ser vistos. Será una forma de inmortalidad, pero no reconocerán a nadie. Nadie los reconocerá a ustedes. ¿Qué eligen? Los 6 minutos y 30 segundos del eclipse estaban llegando a su fin. Podían sentirlo. La ventana se estaba cerrando. Mariana miró a Roberto. Roberto miró a Javier. Javier miró el espejo de obsidiana. Y en ese momento tomaron su decisión. Las grabadoras seguían funcionando. Las cámaras seguían grabando. Pero lo que capturaron en esos últimos segundos, antes de que el sol reapareciera, sería algo que nadie podría explicar completamente. A las 14:27, el eclipse terminó. La luz regresó a Ciudad de México. Millones de personas celebraron haber presenciado el eclipse del siglo. Pero en la Torre Anahuac, la habitación del piso 22 estaba vacía. Las cámaras seguían encendidas, las grabadoras seguían funcionando, los objetos rituales seguían en su lugar. Pero Mariana Solís, Roberto Fuentes y Javier Mendoza habían desaparecido. No había señales de forcejeo. No había huellas que indicaran que habían salido de la habitación. Simplemente ya no estaban. Las autoridades encontraron el edificio abierto al día siguiente. Un vecino había reportado luces extrañas y sonidos inquietantes durante el eclipse. La policía entró y encontró todo el equipo en el piso 22. Revisaron las grabaciones de las cámaras, pero los archivos estaban corrompidos, mostrando solo estática y formas incomprensibles. Las grabadoras de audio capturaron voces, pero no se podían entender. Sonaban como múltiples idiomas hablados simultáneamente. Los técnicos de audio que intentaron limpiar las grabaciones reportaron dolores de cabeza severos y pesadillas después de escuchar solo unos segundos. El gobierno decidió sellar la torre. Oficialmente fue por razones estructurales. Extraoficialmente fue porque 3 personas habían desaparecido sin explicación y el edificio parecía estar afectando psicológicamente a todos los que entraban. Las puertas fueron encadenadas, se colocaron sellos oficiales. Guardias fueron asignados para asegurar que nadie entrara, y durante 34 años, la Torre Anahuac permaneció cerrada, convirtiéndose en una leyenda urbana, un lugar del que la gente hablaba en susurros, pero que pocos realmente conocían. Hasta que en febrero de 2025, un grupo de exploradores urbanos logró entrar. Subieron al piso 22. Encontraron la habitación circular, exactamente como la habían dejado.
Y en el suelo, junto al espejo de obsidiana, encontraron un teléfono celular. Un modelo moderno de hace apenas 2 años. Estaba encendido, con batería completa, aunque eso era imposible después de 34 años. Y estaba reproduciendo una grabación de audio en loop, una voz, la voz de Javier Mendoza, hablando desde algún lugar entre el tiempo, diciendo cosas que no deberían ser posibles de saber, prediciendo eventos que ocurrirían en los próximos meses. Y al final de la grabación dice 3 nombres, 3 personas específicas y una advertencia. El próximo eclipse total visible desde México será en 2024. Si alguien entra a la torre durante ese eclipse, el umbral se abrirá nuevamente. Y esta vez no se cerrará. El teléfono fue confiscado por las autoridades. Los exploradores fueron interrogados y se les ordenó guardar silencio. Pero uno de ellos había hecho una copia de la grabación. Y ahora esa grabación circula en foros de internet, en grupos de misterios sin resolver, en comunidades que estudian fenómenos paranormales. Miles de personas la han escuchado y todos reportan la misma sensación. La voz no solo predice el futuro, los conoce a ellos específicamente. Algunos juran que escuchan su propio nombre susurrado entre las palabras. Otros dicen que después de escuchar la grabación, comienzan a tener sueños sobre la torre, sueños donde caminan por sus pasillos y algo los llama desde el piso 22. La torre Anahuac sigue sellada. Los sellos gubernamentales siguen intactos. Pero quienes viven en el vecindario reportan luces en los pisos superiores durante la noche. Sombras que se mueven en ventanas de un edificio que se supone está completamente vacío. Y en las noches de luna nueva, cuando la oscuridad es más profunda, dicen que se pueden escuchar voces, voces que susurran profecías, voces que conocen tu nombre, voces que saben exactamente qué te va a pasar. ¿Realmente desaparecieron Mariana, Roberto y Javier? ¿O siguen ahí, atrapados entre momentos del tiempo, convertidos en guardianes del umbral, susurrando advertencias que nadie quiere escuchar? ¿Y qué hay de ese teléfono imposible encontrado 34 años después? ¿Cómo llegó allí? ¿Quién lo dejó? ¿Y por qué la voz de Javier suena exactamente igual que hace más de 3 décadas, como si para él no hubiera pasado ni un solo día? El próximo eclipse total visible desde Ciudad de México no ocurrirá hasta 2042. Faltan 17 años, pero la advertencia está ahí. El umbral puede abrirse nuevamente, y si lo hace, quizás finalmente sepamos qué les pasó realmente a esas 3 personas. O quizás 3 personas más desaparezcan. Quizás tú seas una de ellas. Después de todo, si estás escuchando esto, si esta historia llegó a ti específicamente, tal vez no sea coincidencia. Tal vez las voces ya te eligieron. Tal vez tu nombre ya está grabado en las paredes de esa habitación circular del piso 22. Si esta historia te perturbó, si sientes que hay algo más que necesitas saber, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Porque si alguna vez encontramos más información sobre la Torre Anahuac, si alguien logra descifrar completamente la grabación de Javier Mendoza, si se descubre qué hay realmente debajo de esa torre, tú serás el primero en saberlo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta advertencia. Dale like si crees que hay lugares en este mundo que no deberían ser perturbados. Y deja en los comentarios, ¿tú entrarías a la Torre Anahuac durante un eclipse? ¿O hay cosas que es mejor dejar sin saber? Recuerda, algunas puertas es mejor mantenerlas cerradas. Algunos espejos es mejor no mirarlos directamente. Y algunas voces, no importa qué tan tentadoras suenen, es mejor no escucharlas. Porque una vez que sabes demasiado sobre el futuro, dejas de pertenecer completamente al presente. Y quizás, solo quizás, eso es exactamente lo que les pasó a Mariana, Roberto y Javier.
no desaparecieron, simplemente dejaron de existir en un solo momento del tiempo. Nos vemos en el próximo misterio, si es que aún estamos aquí para contarlo.